Bien. Am, bueno, vamos a hacer un repaso general de la clase de gestión de riesgos, de la sesión de gestión de riesgos. Y para ello vamos a comenzar con 3 premisas básicas para gestionar riesgos en proyectos, antes de empezar con todas las definiciones. Am, la primera es que no deberíamos comenzar con la ejecución de proyectos sin un análisis de riesgos. Sería muy riesgoso empezar a ejecutar actividades de proyectos si es que no hemos hecho una identificación y análisis de riesgos en el proyecto. Podríamos enfrentarnos a una serie de dificultades y por eso es que es importante hacerlo antes o previo a la ejecución. En relación a eso, también es cierto, y es la segunda premisa básica, es que no podemos decir que tenemos un cronograma y presupuesto culminado, cerrado, creíble o realista, si es que no hemos hecho el respectivo análisis de riesgos. Cuando uno analiza riesgos, toma mayor conocimiento de las cosas que podrían pasar en el proyecto y por lo tanto eso enriquece necesariamente el cronograma y por ende el presupuesto del proyecto. Podrían identificarse actividades adicionales que ejecutar y si no se hace el análisis de riesgo, esas actividades no van a aparecer en el cronograma y no vamos a estar listos cuando los riesgos ocurran o se materialicen. Y algunos de estos riesgos, si son analizados, van a poder ser cuantificados en cuanto a lo que signifique un monto de dinero específico para poder enfrentarlos responsablemente. Por lo tanto, no hacer un análisis de riesgos y creer que el cronograma y presupuesto están terminados es un error. Y como tercera premisa básica, todos los proyectos, de alguna manera, grandes o pequeños, tienen implícitos algún tipo de riesgo. Es muy raro eso. Yo diría que es casi imposible que un proyecto no tenga algún tipo de riesgo, porque de forma inherente todos los proyectos, no importa su envergadura, un proyecto pequeño o grande, va a tener algún tipo de riesgo y eso hay que analizarlo. Perdón. Bien, bueno, vamos ahora a revisar un poco rápidamente la definición de riesgo. Riesgo es cualquier evento o circunstancia de carácter incierto. Si esa circunstancia o evento es incierto, es decir, no sabemos si va a ocurrir, entonces cae en la definición de riesgos. Ahora bien, este evento incierto, si es que ocurre, puede generar un impacto o positivo o negativo en los proyectos. Normalmente se ven los riesgos como algo negativo y eso no es tan así en realidad, porque los riesgos también existen riesgos positivos. Existen riesgos de impacto positivo y existen riesgos de impacto negativo. Generalmente se estudian, bueno, y lo que vamos a repasar ahora, son los riesgos de impacto negativo. Pero también existen los riesgos de impacto positivo. Aquellos riesgos que si nos ponemos atentos podríamos beneficiar más bien al proyecto. Vamos a suponer un ejemplo en el que estamos importando maquinaria digamos, para el proyecto, para un proyecto, estamos importando maquinaria fuera del país y esa maquinaria está en la aduana y va a demorar 3 semanas para que salga de la aduana y llegue al edificio de nuestro proyecto. Pero nosotros hemos identificado la posibilidad, es un evento incierto, en la que podemos nosotros, haciendo algunos trámites administrativos especiales, hemos visto la posibilidad de poder adelantar la llegada de este equipo a las instalaciones del proyecto y recortar el tiempo de llegada de 3 semanas a 1 semana. Eso significaría que el proyecto se beneficiaría porque podría salir más temprano. Como es un evento incierto, porque probablemente no tengamos ese adelanto, igual emprendemos acciones para poder capitalizar ese ahorro de tiempo. Entonces, existen eventos que generan impacto positivo, ¿no? Y esos eventos de impacto positivo se les llama oportunidad. Por el contrario, los riesgos, que son eventos inciertos que pueden generar un impacto negativo, se les llama amenaza, ¿no? Sea como fuese,
esos riesgos que pueden generar algún tipo de impacto, ¿dónde lo están generando? En los objetivos del proyecto, ¿no? El objetivo del proyecto que tiene que ver con llegar a tiempo, estar entre los costos, cumplir el alcance, cumplir el alcance con calidad. Entonces, el trabajo del jefe de proyecto es identificar de forma permanente los riesgos de un proyecto, analizar los riesgos, analizar estos riesgos, hacer un análisis que luego repasaremos a continuación, y de alguna manera plantear acciones que puedan enfrentar estos riesgos de forma responsable. ¿Ok? Bien, dejar en claro que riesgo es diferente a un problema porque evidentemente un riesgo es un evento incierto, no sabemos qué vaya a ocurrir, podría como podría no ocurrir, por lo tanto la chance de que ocurra, la probabilidad es menos al 100%. En cambio, un problema es algo que sabemos que va a ocurrir o ya está ocurriendo. O sea, a diferencia del riesgo, en el problema hay certeza, hay certidumbre, existe certidumbre de que eso va a pasar o ya está ocurriendo. Si sabemos que está ocurriendo o va a ocurrir de todas maneras, es un hecho que va a ocurrir, ya no estamos hablando de riesgos, estamos hablando de un problema. Y tiene una gestión distinta a la gestión de riesgos, ¿no? Un problema te invita a que tú reacciones de forma inmediata y de forma dinámica, pues porque en el caso de riesgos te da, por lo menos como no ha ocurrido, en el caso de riesgos te da la chance de que puedas, digamos, planificar, pensar qué podrías hacer si ocurre, ¿no? Un problema que ya lo estás teniendo entre manos, no te da esa chance de poder planificar nada. Simplemente hay que actuar. Vale la pena mencionar que los riesgos hay que tipificarlos, hay que categorizarlos. Los riesgos son de diferente naturaleza. Tenemos riesgos, por ejemplo, el clima. Imagínate, tenemos riesgos que digamos, son de tipo de clima. Y, por ejemplo, imaginémonos que estamos en un proyecto que lo hacemos en una zona del país en la que existen granizadas o lluvias o de repente, digamos, algunas precipitaciones importantes eh, que haga que el equipo de proyecto que se moviliza a un campamento, por ejemplo, un campamento minero, no pueda desplazarse porque, digamos, las condiciones del clima impiden que estas personas puedan desplazarse y eso evidentemente podría generar retrasos en el proyecto, ¿no? O podríamos tener, por ejemplo, de repente, ahí está, de repente podemos tener riesgos de tipo, digamos, por complejidad. Imaginémonos que estamos en un proyecto en el que estamos implementando digamos, un aparato, una maquinaria nueva para la compañía y la estamos importando de repente de Europa y esta maquinaria tiene, digamos, como es de vanguardia y tiene características especiales, digamos, hay que configurarla, bueno, instalarla, configurarla, ponerla a punto para que pueda operar. Imagínense que estamos en un proyecto de renovación de equipos de resonancia magnética. ¿No? Las clínicas se enfrentan cada 3, 4 años a ese tipo de proyectos en los que tienen que renovar sus aparatos médicos y esta máquina viene pues de Alemania y evidentemente hay un riesgo de tipo complejidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si es cierto podemos traer técnicos de fuera. El hecho de que aquí en la región, incluso en Latinoamérica, no existan especialistas que dominen esa tecnología, hay un riesgo de complejidad por la instalación, configuración y la operación en uso de ese tipo de tecnologías que por su complejidad podría generar un impacto en el objetivo del proyecto. Recordemos, en este caso, por ejemplo, es una maquinaria que debido a digamos,
a la novedad de la tecnología de ese tipo de maquinaria. Hay que calibrarla adecuadamente para no generar diagnósticos que podrían impactar a los futuros pacientes que podrían verse tratados por ese tipo de maquinaria. Así como eso, tenemos diferentes tipos de riesgos, de mercado, tipo de cambio, por ejemplo, riesgos financieros, digamos, derivados, digamos, del flujo de caja de la compañía, ¿no? Hay proyectos que se ven impactados por falta de dinero, porque hay problemas financieros en la compañía y por lo tanto muchos proyectos pueden verse recortados en su presupuesto porque hay un riesgo de abastecimiento de fondos para la ejecución de las actividades. Lo importante es que cada riesgo que identifiquemos en el proyecto tenga una naturaleza específica, tenga un tipo de riesgo específico. ¿Sí? La gestión de riesgos en los proyectos pasa por estas etapas, ¿no? La planificación de la gestión de riesgos, la identificación, el análisis de riesgos, que se subdivide en dos en realidad, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Tenemos la planificación de la respuesta a riesgos y tenemos el control de riesgos. Vamos a estudiar muy en particular el 2, el 3 y el 4. Bien, vamos a imaginarnos un proyecto en el que tenemos que construir un edificio y para ello tenemos que, en el terreno que hemos comprado, tenemos que demoler una casa para poder construir el edificio. Como todos sabemos, para demoler una casa tenemos que tramitar la licencia de demolición y imaginémonos que el trámite ya lo hemos ejecutado nos hemos encontrado con el evento riesgoso, con el evento incierto de que probablemente hay una huelga en el municipio que nos va a emitir la licencia de demolición porque todavía no la tenemos. Y lo que queremos entonces es que salga esta licencia, pero como sabemos que podría haber una huelga, podría no salir la licencia de demolición en fecha y por lo tanto detener la obra. Nosotros no podíamos comenzar a ejecutar ninguna obra si no contamos con la licencia de demolición, ¿no? Evidentemente incurriríamos en una falta, en una falta grave y por lo tanto nos podrían detener la obra. Entonces, supongamos que tenemos esta situación y por lo tanto nos estamos enfrentando a un riesgo. ¿Sí? Los riesgos se redactan de esta manera, como ustedes pueden ver aquí digamos, en la lámina, y cada riesgo tiene una forma de redactarse, y cada riesgo tiene que tener tres elementos, claramente, ¿no? Tiene que tener la causa, tiene que tener el evento riesgo y tiene que tener escrito la consecuencia. Esos tres elementos son los que de alguna manera configuran el enunciado de un riesgo. Bien, como estábamos hablando de este riesgo que les comentaba, he redactado este riesgo de una manera que puede claramente notarse cuáles son los tres elementos que debe estar siempre presente en un riesgo, ¿no? Incluso en el trabajo de investigación que se está desarrollando, deberían redactarse en función a esta estructura, ¿no? Esta forma de contenido enunciado. Es importante que en un riesgo podamos identificar la causa, qué es aquello que genera el riesgo, qué es aquello que de alguna manera gatilla el riesgo y que hace posible que el riesgo exista, ¿no? Porque si no existe una causa, el riesgo simplemente no existe, ¿no? Pues si no existiese una causa que habilite el riesgo, podríamos inventarnos un montón de riesgos en los proyectos y eso estaría mal. Debemos identificar qué causa el posible evento, ¿no? En este caso, si no supiésemos de buena fuente la existencia de una posible huelga, no habría riesgo de demora en la licencia de demolición, simplemente. Pero como sabemos que existe la posibilidad de que ocurra una huelga, entonces evidentemente tenemos la causa que habilita el riesgo. Bueno, el evento de riesgos es precisamente lo que sabemos que puede ocurrir.
que no salga en la fecha planeada la licencia de demolición, pero también es importante que junto con el enunciado de la causa y el evento de riesgo podamos también determinar cuál es la consecuencia, es decir, qué podría pasarle al proyecto si ocurre o se materializa el riesgo, es la forma de decir ocurrir, de materializar. Y en este caso estamos determinando que si ocurre el riesgo, si se materializa el riesgo, podremos tener un importante retraso en el inicio de la obra, en este caso, ¿no? Entonces, una vez descrito este riesgo, ya estamos listos entonces para poder registrar este riesgo identificado en el Excel o en el registro de riesgos, ¿no? Eh, es importante que estos riesgos que vayamos identificando no lo podemos poner en cualquier lado, debemos de alguna manera listarlos en un registro de riesgos que permita, digamos, tener ordenado este inventario, esta lista de riesgos para tenerlos centralizados y poder tener un mejor control de ellos y poder salvaguardar el proyecto de eventos que puedan impactarles en los objetivos. Vamos a ver un poquito esta estructura de registro de riesgos. Precisamente tengo aquí un registro de riesgos que es un modelo que incluso he publicado está publicado en el Blackboard. Como ustedes pueden ver acá, bueno, esto lo voy a ocultar un ratito. Miren, cuando yo estoy dando este primer paso de identificar riesgos, lo que estoy haciendo es una descripción del riesgo, en este caso una descripción del riesgo, ¿ok? Y lo que hago es, primero, bueno, tengo que codificar el riesgo, o sea, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, lo que fuese. Cuando la fecha de identificación, cuando es que yo me he percatado de este riesgo, yo como jefe de proyecto, ¿quién lo identificó? Es posible que los riesgos sean identificados también por cualquier stakeholder del proyecto. Y bueno, la descripción de riesgo, que ya sabemos que tiene el formato de causa, evento y consecuencia, ¿no? Entonces vamos a empezar a llenar nuestro registro de riesgos. Perfecto. Como siguiente paso, una vez que hemos identificado el riesgo, hay que analizar el riesgo. Y para analizar el riesgo, que lo que buscamos en realidad es identificar el impacto y también identificar la probabilidad de este riesgo, ¿no? Una vez que ya sabemos de qué estamos hablando, cuál es el riesgo, tenemos que saber cómo va a impactar, cuál va a ser la consecuencia, ¿no? La consecuencia del riesgo. El impacto es eso, ¿no? Es la consecuencia directa que se genera cuando ocurre el riesgo. Y este impacto, como ustedes pueden ver acá, tiene que redactarse, escribirse en términos de alcance, tiempo, costo y calidad. ¿Qué significa esto? Que el impacto que describamos o el impacto que identifiquemos tiene que estar hablando de cuántos entregables estoy afectando, alcance, qué atributos de calidad podrían no estar presentes en el entregable, en el resultado del proyecto, calidad, cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas, quincenas, meses podría estarse afectando en sobretiempos o en retraso, la variable de tiempo, o cuál es el sobrecosto, cuál es el, digamos, cuánto más dinero podría estar gastando el proyecto debido a este riesgo que nos está, digamos, que está ocurriendo, ¿no? Entonces, los impactos se escriben en esos términos. Y algo importante, los impactos no pueden ser subjetivos, tienen que ser tienen que ser lo más objetivos y lo más cuantitativos posible. ¿Qué significa? Que yo no puedo decir que un impacto genera, digamos, de repente un sobrecosto importante para el proyecto. Eso de sobrecosto importante, si lo dejo así en el impacto descrito, no está diciendo nada. En realidad, yo tengo que ser muy preciso en los impactos
de tal manera que pueda ayudar al cliente a entender y sensibilizar mejor qué es lo que está pasando con su proyecto en este riesgo. Y también lo voy a ayudar a él, ¿no?, para tomar una mejor decisión de cuál es el plan de respuesta, que es un paso que viene a continuación. Entonces, en definitiva, tengo que describir el impacto, pero cuantificado. Con respecto a la probabilidad, bueno, hay dos formas de escribir la probabilidad cuantitativa y la probabilidad cualitativa. La probabilidad cuantitativa significa que estoy estimando el porcentaje de chance de este riesgo. Podría ser 80%, podría ser 95%, 10%. Cuanto más el porcentaje de probabilidad se acerque a 100, significa que hay mayor chance de que ocurra. Esa es muy probable que pueda ocurrir, ¿sí? Cuanto más se aleje del 100% y se acerca al 0%, significa que este riesgo que he identificado es muy poco probable que ocurra. Y también tenemos la posibilidad de describir las probabilidades de forma cualitativa, es decir, un riesgo puede ser muy alto, alto, medio, bajo, muy baja probabilidad, ¿no? Normalmente se describen así, de forma cualitativa. ¿Cuándo es que utilizamos el formato cuantitativo para las probabilidades eh, de riesgos? Cuando tenemos modelos estadísticos, tenemos mucha información, cuando contratamos un estadista para que nos fabrique un modelo estadístico y puede determinar de forma muy precisa, con porcentaje incluso, la probabilidad de riesgo, ¿no? Generalmente los proyectos de gran envergadura que tienen mucho dinero, pero mucho dinero involucrado, no escatiman recursos para contratar un estadista y les permita calcular la probabilidad numérica cuantitativa de riesgo. Para el resto de casos nos quedaremos con la probabilidad cualitativa, ¿no? Que nos da igual digamos, una aproximación bastante cercana de la chance de ocurrencia de un riesgo. Veamos entonces. A ver, imaginemos, a ver, vamos a pensar que hemos analizado el impacto de este riesgo y hemos determinado que existe un sobrecosto por maquinaria no utilizada por $5,000. A ver, imagínense que cuando yo identifiqué el riesgo, ¿se acuerdan cuando identifiqué yo el riesgo? Acá, en este paso, yo lo que puse acá, ustedes pueden ver, ¿sí?, es que si ocurre este riesgo, se va a generar un retraso. Ustedes dirán, bueno, entonces el problema va a ser un tema de tiempos, ¿no? O sea, de hecho, hay un tema de tiempos que va a generar este riesgo. Y es verdad, porque si no llega la licencia de demolición, evidentemente se va a retrasar el proyecto. Sin embargo, podemos identificar un daño colateral eh, por este riesgo. ¿A qué me refiero con daño colateral? Me refiero de que a pesar de que la variable de tiempo es la variable que se está afectando por el retraso que se podría generar si ocurre este riesgo, imaginemos también que las excavadoras que han sido contratadas para demoler la casita han sido contratadas. Y si yo ya estoy por empezar la obra y tengo las excavadoras paradas, el contratista que me ha rentado la excavadora me está cobrando por cada día de retraso $1,000. Y si yo tengo 5 días de retraso, voy a tener $5,000 de impacto. Entonces, si bien es cierto, en la identificación yo pude notar que el retraso existiría, también es cierto que lo que yo puedo identificar como variable adicional de impacto es la variable de costo, como en este caso. Entonces la pregunta es, ¿con qué impacto me quedo? ¿Me quedo con el retraso o me quedo con el sobrecosto? Bueno, eso dependerá del cliente, ¿no? Si el cliente, digamos, le preocupa más la variable de costo, entonces en verdad yo tendré que redactar el impacto de este riesgo en función del tema de costo. Sin embargo, si el cliente le preocupa mucho salir en fecha, que no haya retrasos en el proyecto, evidentemente tendré que describir el impacto en términos de tiempo y tengo que calcular aproximadamente cuál es ese retraso, ¿no? Si estamos hablando de 5 días, será 5 días, si son 15 días, 15 días.
Entonces, en este caso estoy eligiendo el impacto descrito en términos de costo, ¿no? Porque es la manera que estoy determinando que más le afecta al cliente o al proyecto, ¿no? Y estoy determinando que incluso de forma cuantitativa, que habría un sobrecosto de $5.000. Se dan cuenta que estoy describiendo los impactos de forma específica, no estoy diciendo un gran sobrecosto, un fuerte sobrecosto, no, estoy escribiendo de forma precisa el monto que significaría que este riesgo ocurra. Hay un tema importante también acá que a veces va a ser un poco difícil determinar los montos precisos, eso es verdad. No tenemos una bola mágica en el cual podemos decir, este riesgo va a generar un impacto de retraso de 7 días, o este riesgo va a generar un retraso o un sobrecosto de $15.000, o este riesgo va a determinar un impacto de 5 entregables que no podemos producir, ¿no? Refiriéndonos al alcance. Cuando no podamos ser precisos, al menos debemos dar una especie de rango, un rango de aproximación, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, este riesgo puede generar un impacto de sobrecosto por maquinaria no utilizada entre $4.000 y $6.000. Ya, entonces eso también sirve, porque no podemos ser precisos, pero sí podemos dar un rango aproximado, digamos que ha sido bien estimado, que ha sido bien previsto, y de alguna manera podemos ya tener una especie de aproximación, ¿no? Con un buen grado de asertividad de lo que podría suceder en el impacto, ¿no? En el caso de probabilidad, estamos diciendo que es muy alta. Estamos optando por la probabilidad cualitativa. Y cuando decimos que es muy alta, significa que estamos diciendo de que este riesgo es muy probable que ocurra. O sea, el que esta huelga puede ocurrir es algo casi muy posible. Cuando queremos describir ese tipo de chance, que es muy probable, es que elegimos una probabilidad de tipo cualitativa y la escribimos como muy alta. Si nosotros decimos, sí, pues es posible que ocurra la huelga, pero es muy difícil. Es muy difícil que ocurra esta huelga, entonces seguramente elegiremos el otro extremo, que es muy baja probabilidad. Tenemos 5 posibles, eh, digamos, eh, 5 posibles valores que puede asumir el dato de probabilidad para cada riesgo, ¿no? Es muy alta probabilidad, media, baja y muy baja probabilidad, ¿no? Dependiendo de lo que identifiquemos como chance de ocurrencia, elegiremos uno de esos 5 valores. Muy bien, ya hemos analizado el riesgo y hemos identificado, por lo tanto, el impacto y la probabilidad. Eso significa analizar riesgos, ¿no? El impacto y la probabilidad. Por lo tanto, entonces estamos en condiciones de retroalimentar nuestro registro de riesgos con ese análisis que hemos hecho. Por lo tanto, nos vamos a nuestro Excel y lo que podemos encontrar es que, a ver, esto sí lo vamos a ir ocultando, ¿sí? Entonces, para cada riesgo, ¿sí?, que hemos analizado, bueno, estamos identificando el impacto. Bueno, sabemos de qué categoría es, cuál es el tipo de riesgo, cuál es la probabilidad, ¿no? Y la prioridad. La prioridad es una combinación de lo que es probabilidad con impacto, es decir, si tenemos una probabilidad alta o muy alta y el impacto es doloroso para el proyecto porque son muchos días de retraso, mucho sobrecosto, la prioridad de atención será alta, viceversa. Si la probabilidad es muy baja y la descripción del impacto nos dice que hay un impacto que realmente es muy poco doloroso, o sea, realmente es un día de retraso, de repente el sobrecosto es bajito, por lo tanto es una prioridad baja. Bien. Una vez que ya tenemos analizado el riesgo, el siguiente paso es planificar la respuesta. ¿Qué cosa es planificar la respuesta? Significa que si entendemos el impacto y la probabilidad, ahora nos toca asumir una postura frente a ese riesgo que hemos identificado. Y esa postura se denomina estrategia. Existen para los riesgos negativos, el impacto negativo, existen 4 tipos de estrategias, ¿no? Si que el riesgo llega a materializarse, podemos enfrentar estos 4 tipos de posturas, ¿no? Que son formas de cómo yo me enfrento al riesgo, ¿no? Y tenemos 4 posibles, como decía.
podemos evitar el riesgo, podemos transferir el riesgo, podemos mitigar el riesgo y podemos aceptar el riesgo. Cuando decimos aceptar el riesgo, que es este último que está acá, significa que estamos de alguna manera, digamos, asumiendo el impacto del riesgo identificado. ¿Qué significa esto? Significa de que, como ya identificamos el impacto en el paso previo, a veces el cliente decide, porque esta es una decisión que se toma con el cliente, no solamente el jefe de proyecto. El jefe de proyecto solamente administra el proyecto. El cliente decide que ese impacto de tantos días, o ese impacto de tantos entregables, o ese impacto de tantos sobrecostos, en verdad no hagamos nada en particular, simplemente si ocurre el riesgo, asumiremos ese impacto. Esa es una postura de aceptar. Y no es una postura inválida o totalmente equivocada, al contrario, es una postura válida porque a veces es más conveniente no hacer nada y simplemente esperar a que si es que ocurre riesgo, asumir el impacto, que es lo mejor, ¿no? No es una actitud o una estrategia o una postura dejada o descuidada para nada, al contrario, son incluso lo mejor y lo más inteligente sería aceptar el riesgo o aceptar asumir el impacto de ese riesgo, ¿no? Por otro lado, tenemos el extremo opuesto, tenemos evitar el riesgo. Evitar el riesgo implica emprender acciones para eliminar el riesgo. A ver, supongamos que lo que queremos es eliminar ese riesgo y lo que no queremos es asumir el impacto. O sea, no toleramos el impacto de ese riesgo y emprendemos una u otra acción para decir, bueno, este riesgo no lo quiero tener, no quiero tener este impacto, no quiero enfrentarme a ese posible impacto, así que elimina el riesgo. Y para eliminar riesgos se hacen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, supongamos incluso hasta podremos detener la obra, si fuese el caso, que sería una cuestión muy radical, pero vamos a poner otra situación, ¿no? Supongamos que estamos con este riesgo que hemos identificado de que la licencia de demolición no salga en fecha. Y lo que tenemos es entonces es que de repente no construyo en ese municipio, sino construyo en otro municipio, en una zona donde tengo otro municipio, y de esa manera en ese otro municipio no hay huelgas y por lo tanto no voy a tener riesgo de demora en la licencia de demolición, ¿no? Soy una constructora que tiene muchos terrenos, muchos terrenos comprados en diferentes distritos, y si me doy cuenta que va a haber una huelga, pues no quiero retrasarme ni siquiera un día, entonces elijo comenzar la obra en otro terreno de otro distrito que no va a haber ese problema, no va a haber ese riesgo. Entonces, ahí estoy evitando el riesgo en esa obra. ¿No? Es una forma de enfrentar el riesgo. Cuando utilizo u opto por la estrategia de transferir implica, ¿sí? De alguna manera, transferir, ¿no? O trasladar el impacto identificado, ¿sí? El impacto identificado, pero se lo estoy trasladando a un tercero, ¿no? Esto significa de que el riesgo va a ocurrir, si es que ocurre, o sea, el impacto va a ocurrir, ¿no? Los días de demora, el sobrecosto, pero estoy asignando, estoy de alguna manera transfiriendo, trasladando ese daño, esa consecuencia negativa a un tercero. Esto, por ejemplo, es muy común, o es muy, podría entenderse, por ejemplo, no sé, de repente puedo aplicar penalidades en el contrato. Si un contratista se retrasa y me genera eso, un retraso, entonces el contratista tendrá que asumir penalidades por esos días de retraso y evidentemente el impacto va a haber, pero se lo estoy aplicando a un tercero, ¿no? El contratista en este caso para que asuma una penalidad, algo que voy a descontar
monetariamente de la paga del contrato para que ellos se vean afectados, sino yo. O de repente puedo hacer de que ese es el típico caso de los seguros, ¿no? Los seguros. Cuando yo, por ejemplo, tengo el riesgo de repente de robo, pérdida de maquinaria que está en riesgo porque esa maquinaria es muy delicada o de repente es una zona peligrosa, estoy importando maquinaria nueva a una zona muy peligrosa de una ciudad y tengo el riesgo de robo, entonces y si me roban el equipo, obviamente el proyecto se va a ver seriamente afectado. Entonces compro una póliza de seguro de ese equipo, cosa de que si ocurre deterioro, de repente se malogra, se cae, se estropea el equipo o me lo roban, la compañía de seguros asume el 100% del equipo y me lo repone, ¿no? De esa manera estoy también enfrentando el riesgo utilizando la estrategia de transferir. Eh, y finalmente tenemos la estrategia de mitigar, ¿no? Mitigar es una estrategia en donde puedes tener dos opciones, ¿no? Puedo tener 3.1, puedo mitigar el impacto, o puedo tener, lo que puedo hacer es mitigar la probabilidad. Bueno, ¿qué significa esto? Significa de que mitigar viene de, digamos, se entiende como disminuir, como atenuar, como hacer más chiquito, es de alguna manera pequeñecer, ¿no? Si se dan cuenta, la postura 3, mitigar, no significa eliminar el impacto ni eliminar la probabilidad, no, no, no. Ahí lo que estamos haciendo es que ya identifiqué el impacto de 5 días de retraso, bueno, voy a emprender acciones para reducir esos días. O voy a emprender acciones para reducir, digamos, el sobrecosto, ¿no? Si identifiqué un sobrecosto y lo que voy a hacer es reducir el sobrecosto. O yo identifiqué un retraso y lo que voy a hacer es reducir esos días de retraso, ¿no? De esa manera estoy mitigando el impacto de la probabilidad. Aquí en el ejemplo he elegido, ¿no? Bueno, imaginemos, ¿no? O sea, he elegido un impacto de 2 semanas de retraso, ¿sí? He elegido la probabilidad como muy alta, por lo tanto, la estrategia que voy a utilizar es mitigar. Y miren, el plan de acción, ¿cuál es? Contratar 4 obreros para disminuir el retraso del proyecto en solo 5 días de retraso. Imagínense que esta posible huelga me genera un impacto de 2 semanas, 14 días de retraso. 14 días es un montón de tiempo para este proyecto. Por lo tanto, yo no puedo evitar que exista la huelga. Entonces, lo que puedo en todo caso es mitigar el impacto. Y lo que estoy proponiendo para que no hayan 14 días de retraso en el inicio de la obra, o en todo caso 14 días de demora en la obra, yo puedo contratar algunos obreros adicionales por un tiempo para reducir ese retraso de 14 días en solo 5 días. Entonces estoy emprendiendo acciones que me significan un sobrecosto porque tengo que pagar horarios extras, pero estoy cuidando la variable de tiempo, que es la variable que más le importa al cliente, ¿no? En este caso. Sea como fuese, la estrategia que utilice y el plan de acción que utilice, eso también lo tengo que retroalimentar en el registro de riesgos, ¿no? Es lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Ya analicé el riesgo, ahora lo que me toca es identificar, digamos, cuál es el tipo de estrategia que estoy empleando y cuáles son las acciones preventivas o correctivas o de contingencia que vayan conforme a esta estrategia que estoy identificando, ¿no? Y eso es un poco, ¿no? Luego de esto, una vez que se analiza y se establece el plan de respuesta, lo que tocará, como sabemos, ¿no? Ya lo hemos visto, ya recorrimos este viaje de identificar, analizar y planificar. Lo que finalmente pues tocará es controlar los riesgos que ya se han identificado y se han planificado, que es parte de la ejecución, el control, el cierre, monitoreo. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente con respecto a lo que es planificación de riesgos.
Listo, muchas gracias.